Lo desvelemos, que es la E, y estoy segura que además todos lo hacéis. Este hábito que empieza con la E es ni más ni menos, y lo hacéis todos, a veces por la mañana, lo hacéis por la tarde, y es la E que se puede adaptar a todo lo que habéis comentado de sorprenderte, de inspirarte, de empezar con entusiasmo, de tener ese enfoque, de emprender, de enamorarte, ¿no? de accionar, ¿no? Que es ni más ni menos la escritura. La escritura es el otro hábito de la gente con éxito, que ese hábito que empiezan en esa hora sagrada, Toda la gente con éxito, todos los líderes, los emprendedores, escriben un diario, tienen un sitio durante 5 o 10 minutos durante su hora sagrada, que os explicaré la hora sagrada y la pondremos en práctica además en el reto que empieza el jueves. Durante esa hora sagrada escriben y además escriben con varios objetivos que pueden ser, como comentábamos, ¿no? Ese objetivo de sorprenderte, ese objetivo de enfocarte en el día, ese objetivo, ¿no? de tener ese entusiasmo, ese objetivo incluso de la estrategia, de tomar esa acción. Y hay muchísimos tipos de escritura, ¿no? Y me consta que muchos de vosotros efectivamente lo hacéis por la mañana, incluso por la noche. Fijaros, ya hemos hablado de la S de silencio, que era la primera letra de esta palabra que yo utilizo para mí, yo acordarme, pero lo importante es que vosotros construyáis vuestro propio método, vuestro propio sistema en esa hora sagrada que os inspire, ¿no? Esos hábitos al principio de la mañana que van a hacer que os gestionéis, no que gestionéis el tiempo, sino que os gestionéis. Yo siempre digo que hay que gestionarnos a nosotros mismos, no podemos gestionar el tiempo, tenemos que gestionar nuestra actitud y nuestras energías y nuestro sentido de humor por la mañana, porque una vez que gestionas, pues al final te gestionas a ti, pues ahí va a depender cómo va tu día. Hoy, por ejemplo, yo me he levantado, no he pegado ni ojo por X razones de temas relacionados con el bichito que hay en el mundo, no conmigo, sino de nuevo otra vez con la familia. No he pegado ni ojo y me he levantado fatal, ¿no? Y bueno, gracias a la escritura y a esas afirmaciones, bueno, pues he conseguido darle la vuelta a la tortilla, porque hay muchas formas de utilizar la escritura, ¿no? en esa hora sagrada. Entonces, y en ese silencio, la S era de silencio, la A era de afirmaciones, la V era de visualizar, aunque cada uno lo interpretamos de nuestra manera, ¿verdad? La E, que hablábamos el otro día, era de energía o de ejercicio, también de subir nuestros niveles de ejercicio. La L o la R en inglés, de reading o de leer, es lo que hablamos ayer, ¿no? Esa lectura por la mañana, o ese podcast o ese TikTok, lo que a ti te inspire y aprendas, y como bien dice Diana, y pongas en acción. Y hoy la S de scribing o de escribir, dependiendo cómo quieras formar tu palabra, pues es esa escritura. Porque cuando sacas tus pensamientos de la cabeza y los empiezas a poner por escrito, vas a tener muchísima más conciencia, muchísima más claridad de lo que está ocurriendo, ¿no? Es como sacar, cuando tenemos esta nube de pensamientos, ese mono que está en nuestra cabeza, y nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Tenemos todas estas ideas, esta creatividad, etcétera, etcétera. Lo que te permite el escribir es pues documentarlo, ¿no? Documentar lo que está pasando, esas ideas, esos avances que has tenido, esos éxitos, oportunidades, cosas de crecimiento personal, ideas simplemente, ¿no? Yo al principio tenía como unos cuantos diarios, ¿no? y cuadernos, ¿no? Uno para el trabajo, otro para el personal, otro para las ideas, ¿no? Y solamente cuando empecé con esta hora sagrada es cuando empecé a
introducir estos hábitos que me han hecho, ¿no? Pues empezar gestionando mi energía o gestionando mi actitud o gestionando mi liderazgo, cómo aparezco en mi vida desde por la mañana, ¿no? Cuando empecé a tener claridad y cuando empecé verdaderamente a tener esta práctica de la hora sagrada, que creo que el otro día comentaba Sandra, lo hablábamos en el taller que tuvimos el otro día y lo vamos a poner en práctica en el reto. Luego os pongo por aquí el enlace a los que todavía os queráis unir. Esa hora sagrada son esos primeros minutos de tu día en el que pones en práctica estos hábitos. Esos primeros minutos, 60, 90 minutos, yo recomiendo mínimo 60 minutos en los que das tiempo a estos savers, ¿no? O a la palabra que tú quieras formar. Para mí es savers, pues me ahorran o me ayudan a enfocarme, ¿no? Que de nuevo es silencio, afirmaciones, visualización, energía o ejercicio, lectura y escribir. Yo dedico y os recomiendo, pero que cada uno pongáis en práctica aquello que os resuene con vosotros. En esos 60 primeros minutos, en esta hora sagrada, dedicaros a hacer esos hábitos, porque ahí es cuando vais a empezar a gestionar vuestra vida, a gestionar vuestra energía. Por eso os ponía el ejemplo de esta mañana. Todos vamos a tener esas turbulencias, ¿no? Que siempre hablamos, todos vamos a tener esa mala noche, etcétera, etcétera. Pero puedes optar, ¿no? Pues por dejarte por esa energía negativa, o bueno, pues darle la vuelta a la tortilla y decir, bueno, no, voy a gestionar mi humor, voy a gestionar mi energía, voy a gestionar mi actitud, ¿no? Y escribir es uno de esos hábitos que muchas personas lo hacen por la mañana y por la tarde. Por la mañana ayuda muchísimo, por la noche también, que el otro día también lo hablábamos un poco con la parte con el hábito de las afirmaciones. ¿Qué te permite, no? Pues te permite dirigir tus pensamientos. Y una de las cosas, muchas personas a mí me preguntan y a mí me encantaría ver cómo lo gestionamos cada uno de nosotros, valga la redundancia, hablando de gestionar, pero a mí una de las cosas que me parece muy poderosa es verdaderamente esas percepciones que puedes tener al revisar tus diarios. Hay personas que dicen, mira, yo no lo reviso, no reviso mis diarios. Hay otras personas que sí, ¿no? Que sí las revisan. A mí me parece muy potente el revisar los diarios de principio a fin, sobre todo al final del año, ¿no? Porque cuando empiezas a revisar es cuando empiezas verdaderamente a darte cuenta, a medir, ¿no? Y a ver dónde están, y además empiezas a ver unas tendencias, empiezas a ver unas repeticiones, y cuando empiezas a tener esa escritura sanadora de dejarte ir, ¿no? Y verdaderamente sacar esos sentimientos, esos pensamientos que tienes en tu cabeza, te puedes dar cuenta de que efectivamente tienes unos sentimientos constantes, o tienes unas obsesiones constantes, o a lo mejor no estás utilizando esa hora sagrada o ese momento de silencio verdaderamente para tu viaje interior, sino a lo mejor para pensar esa lista de cosas que hacer, ¿no? Los to-do lists, ¿no? Que nos traen a todos como locos, especialmente a los emprendedores, ¿no? Y es increíble, ¿no? Me parece muy, muy potente esa experiencia de revisar diarios. Pero, de nuevo, hay gente que no revisa los diarios, dice ahí se queda y se quedan los pensamientos, y es cuestión de vivir, de seguir para adelante, ¿no? Yo creo que es importante lo que aprecias y lo que aprendes de ti mismo, pues se aprecia, ¿no? Y es muchas veces también él te ayuda a tener esa gratitud. Ahora hablaremos, ¿no? De lo que ya tenemos, de todo lo que hemos avanzado, de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Porque a veces pasan los días y pues no nos damos cuenta, ¿no? De todo la abundancia que tenemos, la gratitud que debemos de tener y la expansión, ¿no? El crecimiento que estamos teniendo. Y esa buena práctica de escribir también de lo que aprecias, ¿no? En los diferentes aspectos de tu emprendimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, anotar las cosas que aprecias de tus clientes, lo que estás aprendiendo también de tus clientes, cómo estás ayudando a tus clientes o tu equipo, lo que aprecias de lo que están dando, de su rendimiento, ¿no? Este hábito, ¿no? de anotar pues, todo lo que aprecias, al final te ayuda a centrarte en lo positivo, te va a ayudar también a mantenerte mucho más flexible, mucho más centrado, centrada,
en soluciones, también vamos a hablar de la escritura creativa, incluso cuando es difícil, ¿no? Entonces es ese hábito que cuando lo introduces y empiezas a hacerlo al principio del día, en tu hora sagrada, y luego al final del día, ese diario de gratitud, bueno, pues la verdad es que se hace muy potente. Cosas y ahora me encantaría que abramos micrófono para ver cómo lo utilizamos, ¿no? Hay personas que efectivamente empiezan el día, ¿no?, con este hábito de la escritura y también cierran el día. De hecho, es uno de los hábitos que yo recomiendo y vamos a poner en práctica a partir del jueves en este reto de 7 días de productividad. Es también al final del día, bueno, pues preguntarte por qué estás agradecida, encontrar mínimo 3 cosas todos los días, mínimo 3 cosas, sea de tu vida personal, de tu vida profesional, pero siempre tenemos que ser agradecidos por algo y a veces no es cuestión de encontrar esas grandes cosas, ¿no? Que siempre a veces pensamos que para estar agradecidos tenemos que encontrar grandes cosas. Bueno, pues pueden ser algo tan sencillo pero tan importante en nuestras cosas que valoramos en el día a día. Oye, pues hoy me he sentido bien, o mi hija tiene COVID pero no está teniendo grandes efectos, o he tenido una conversación muy interesante con mi esposo, con un cliente, o he escrito el primer capítulo de mi libro, ha salido el sol. O sea, pueden ser cosas, o he salido a andar, me costaba salir a andar y me quiero sentir más saludable y he conseguido salir a andar 10 minutos, mañana voy a hacer 15, ¿no? Darnos esa palmadita en la espalda, porque aunque hay que soñar, y lo hablamos en la visualización, no hay que soñar grande, hay que accionar en pequeño. Y cuando accionamos en pequeño, pues nos tenemos que dar esa palmada en la espalda, ¿no? Porque si no puede ser muy agobiante el seguir apuntando alto sin darnos ese tiempo, ¿no?, para recapacitar y por la noche, al final de lo que para ti sea tu día, o si terminas tu día de madrugada, que dependiendo de nuestros ritmos a veces es el caso, bueno, pues efectivamente el parar, ¿no? Y dar ese agradecimiento. Entonces, esa escritura, ¿qué te está dando? Te está dando claridad, ¿no? Porque te da más claridad de lo que ha ocurrido en el pasado y lo que te está ocurriendo actualmente, qué desafíos tienes, y incluso te permite hacer una lluvia de ideas dependiendo cómo utilices la escritura, ¿no? Priorizar y planificar acciones también, dependiendo cómo lo puedas utilizar esa escritura. El otro día, y ahora abriremos micrófonos para ver cada una de vuestras experiencias, ¿no? El otro día creo que Jessie comentaba, ¿no? Pues por la mañana, pues a mí me pasa también, ¿no? Y Jessie comentaba, ¿no? Pues es que soy creatividad, ¿no? Me empiezan a salir soluciones o creatividades de muchas de las cosas que pongo, ¿no? Que tengo en mi cabeza, y es una de las técnicas o de los hábitos, ¿no? Para la escritura, para ser más creativo y para encontrar cómo solucionar algunos problemas. Nos ayuda también, como os comentaba, ¿no? Esa escritura a repasar lecciones, aprender de nosotros mismos qué nos ha ido bien, qué tendencias tenemos, qué errores solemos cometer, ¿no? Y reconocer nuestro propio proceso. Pero hay una cosa que veo muy a menudo y me encantaría ver vuestra opinión, veo a muchos emprendedores, emprendedoras, muchas personas que están en ese deseo de la acción, de conseguir resultados, que a veces, y eso es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado no solamente con las afirmaciones, sino de cómo nos hablamos y con la escritura, que se enfocan mucho en la brecha, ¿no? En esa diferencia, en esa brecha desde dónde están y dónde quieren estar, ¿no? En la escritura. Y eso puede ser un arma de doble filo. Por eso os decía que a veces cuando empiezas a leer, y pues a mí sí me gusta volver a leer, ¿no? Pero para gusto los colores, los diarios anteriores, empiezas a ver si tú puedes tener esa tendencia. Y pasa bastante, y me gustaría ahora ver si algunos habéis reconocido, de que en los diarios a veces hay personas muy enfocadas, pasa mucho en líderes, emprendedores, personas enfocadas en acción, que se enfocan solo en la brecha, en ese gap, ¿no?, que hay entre donde quieren estar y donde quieren estar.
Y a veces eso puede ser perjudicial, ¿no? Porque te puede afectar a la confianza, a la autoestima, incluso no sentirnos suficientes, ¿no? Porque ves constantemente, si solo escribes lo que no consigues, bueno, pues al final eso te está afectando tu confianza, ¿no? Y fijaros, los emprendedores o emprendedores con grandes logros, las personas muy de acción, que logran mucho, suelen ser los peores en este sentido, suelen ser las personas más exigentes y que a veces cuando escriben se enfocan solamente en eso, ¿no? En esa brecha, o suelen minimizar los logros, ¿no? Entonces ahí es muy importante también cuando lees esa escritura, darte cuenta de tu nivel de autoexigencia, ¿no? Porque si ves mucho de que te estás castigando por cada error, por cada imperfección, por la brecha, por efectivamente no estar consiguiendo constantemente, bueno, pues eso te puede estar machacando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y afectando a tu autoestima. Entonces es muy importante darle esa vuelta también a la tortilla, ¿no? Porque hay una ironía ahí, ¿no? Cuando tienes ese enfoque en la brecha, en ese ánimo de mejora, también es una de las razones por qué la gente con éxito pues tiene éxito, ¿no? Porque logran todo lo que hacen, ¿no? Porque están midiendo constantemente esa brecha, y eso es lo que les hace esa energía, verdaderamente ese fuego, ¿no? que les hace ir hacia la excelencia y hacia conseguir las cosas. Entonces, el enfoque en la brecha, que yo llamo, puede ser pues una ola de doble filo. Puede ser saludable y productivo, sí, dependiendo de dónde venga, de si viene de una perspectiva positiva y proactiva y no viene de una perspectiva de carencia, ¿no? Eso es muy importante, desde dónde viene. Entonces, y eso lo veo muy a menudo, y me encantaría que ahora hablemos en micrófonos en personas pues, muy accionables, muy de acción, muy de logros, ¿no? Que cuando escriben, sea en su diario personal o profesional, se enfocan en la brecha, pero desde un sentimiento de carencia. Entonces es muy importante el utilizar esta escritura para que no venga de ese sentimiento de carencia, sino desde el agradecimiento y desde ese enfoque de abundancia, de ver dónde estás en la brecha y ver que efectivamente quieres seguir progresando. Entonces, vamos a abrir micrófonos si os parece, porque ya he compartido mucho sobre los beneficios de la escritura, sobre esa hora sagrada, de cómo introducirlo al principio del día, cómo introducirlo también al final del día desde el punto de vista de la abundancia, de encontrar 3 cosas por lo que seamos agradecidos, ¿no? Porque al final lo que te enfocas es lo que se expande. Y si además te acuestas con ese sentimiento de abundancia, está comprobado científicamente que te levantas con esa sensación de abundancia, y muchas veces, que ahora hablaremos de la escritura para creatividad, te da incluso esa oportunidad de levantarte con muchas soluciones a tus problemas, ¿no? Con esa idea, ¿no? Te acostaste con un problema y te levantas con ese problema solucionado. Así que me encantaría que hablamos micrófonos y saber cómo utilizáis vosotros la escritura, si es que lo hacéis ya, o si habéis visto algún tipo de tendencia, si es que revisáis vuestros propios diarios. Bueno, Nieves, pues voy yo el primero. Venga para allá. Yo algo que sí utilizo son 2 tipos de diarios. Uno es el de logros y otro es el de ideas. Ideas que aunque hoy no las vaya a ejecutar, y a lo mejor en la vida tampoco las vaya a ejecutar, pero siempre tengo ese blog de ideas, ¿no? De soñar en grande, de ilusiones, de tal, de proyectos, de lo que sea, ¿no? Y luego sobre todo el de logros. Yo en el de logros siempre me enfoco en parte positiva. Sacar la parte positiva, o aunque haya habido un conflicto o cualquier situación, digamos, dura, como yo digo, en la etapa de la vida que siempre tiene como la montaña rusa que subes que bajas, ¿no? Al final siempre veo la parte positiva de cualquier característica o cualquier situación, y entonces al final es ver el punto positivo y sacar, por supuesto, en los logros el punto positivo. Qué bueno, Tinoco. Entonces los logros
si te estoy entendiendo bien, es esos aprendizajes, bien sea logro, porque me ha salido fenomenal, además pues, esa persona que estás en esa sexta cima este año, esos aprendizajes, ¿no? Incluso como a lo mejor tengas áreas de mejora y esas ideas, si te he entendido bien, otro diario donde aparcas tus ideas, ¿no? Bueno, las voy a implementar este año, las voy a implementar el año que viene o cuando tenga tiempo, pero tienes un registro, ¿no? De todas esas ideas que te van surgiendo, ¿verdad? Claro, porque cuántas ideas tenemos y luego no nos acordamos, dice, ay, me acordaba de algo, pero al final yo siempre lo llevo igual. Bueno, por supuesto tengo en casa mi blog de ideas, ¿no? Pero siempre lo coloco en el teléfono, en las notas, en un grupo aparte que tengo yo mío personal. Entonces siempre llevo esa idea, la anoto ahí y luego, pues por supuesto, esa idea la llevo al diario. Y luego el de los logros, pues al finalizar el día, cuando estás en tu momento de reflexión, cosas positivas, negativas y ver cuál ha sido esa opción o ese aprendizaje del día, ¿no? Excelente. Ese blog de ideas también y de logros, muy importante, ¿no? Para ver lo que me ha ido bien, pero también los aprendizajes, como dices, ¿no? De lo que a lo mejor no necesariamente me ha ido como quería, pero que he aprendido, es lo importante. Y luego ese parking lot, ¿no? Ese dejar esas ideas por lo menos registradas. Y has dicho una cosa que me encantaría también que la hablemos y es cuando llego a casa lo anoto, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, a cualquiera persona, lo dejo, lo comparto, ¿no? La típica pregunta, ¿analógico o digital, ¿no? Porque yo soy muy de escribir, ¿no? Y también sabéis que la escritura, bueno, pues tiene un poder, ¿no? El que cuando escribes de tu puño y letra, incluso un diario, igual que cuando firmamos un contrato con un cliente, un proveedor, bueno, pues tiene esa fuerza, ¿no? De que nos estamos comprometiendo a algo, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Cuando tenemos ese diario con nosotros, ese poder de la escritura, bueno, pues es un compromiso con nosotros mismos. Entonces yo intenté ambas opciones, tanto el analógico y digital, y de nuevo para gusto los colores, hay personas que es más analógica, digital. Hay personas que son más de escritura, yo en su momento era más de escritura, pero noté, y lo dejo ahí para ver diferentes opiniones, de que como a veces no tenía ese cuaderno conmigo, pues perdía esas ideas, esos momentos de creatividad, como dices, ¿no? De a lo mejor ir a pasear por la naturaleza. A mí me surgen muchas ideas en la naturaleza, como dices, en la ducha o estás haciendo ejercicio, ¿no? Y luego se me perdían, ¿no? Porque era muy analógica. Y ya, hace tiempo he cambiado a mitad. Es decir, hay cosas que efectivamente hago de escritura, ¿no? Pero hay ciertas cosas que efectivamente tengo digital, con lo cual sé que lo tengo en mi ordenador, en mi ordenador de trabajo, en mi ordenador personal, y también aplicaciones, ¿no? Que están sincronizadas con mi ordenador en mi móvil, que nos guste o no nos guste, es lo que casi llevamos en todo momento con nosotros, con lo cual estoy segura de que si estoy andando por la naturaleza y no tengo ese cuaderno, ¿no? Pues lo tengo a mano. Entonces hay pros y contras, ¿no? De esos diarios o esa escritura digital y analógica, ¿no? Lo importante es dejarlo plasmado. Y me encantaría también abrirlo, ¿no? ¿Tú eres más analógico o digital, Tinoco? Soy más analógico. De hecho, te voy a aportar otra idea que, por supuesto, hice el año pasado. Dentro de mi blog de notas, ya sabéis que todos los teléfonos tienen la opción de notas. Bueno, pues todos esos aprendizajes o todas las cositas que vas hablando, por ejemplo, tú en tu caso, todas las cositas que voy anotando de Clubhouse, lo he ido anotando, digamos, en esa zona de notas. ¿Y sabes qué he hecho? Lo he llevado a un correo electrónico, todas esas notas del año, porque las ideas las voy sacando, pero luego el resto de notas las he dejado en el blog de notas. ¿Qué he hecho? Lo he subido en Word, que luego el que sea digital lo deja ahí en el ordenador, y yo en mi caso lo he imprimido y lo he llevado a otro diario de aprendizaje, con lo cual parece una tontería, pero lo que tú decías, en las navidades me he puesto a repasar y se te empiezan a encender un montón de bombillas. ¡Ay, qué bueno! Y empiezas ahí un poco a fluir de otra manera.
Buenísimo, Tinoco, muchas gracias por compartir, porque estoy seguro que le está ayudando a muchísimas personas. Hacemos algo similar, ¿no? Yo tengo esa parte más analógica, pero sí es cierto que me apoyo del digital. Bueno, pues tengo en el digital, yo en concreto pues utilizo, por ejemplo, esta aplicación OneNote, ¿no? que se sincroniza con mi ordenador, con mi teléfono, ¿no? Y también el Microsoft Whiteboard, ¿no? Entonces donde también hago mis esquemas, mis mapas mentales, etcétera, etcétera, y sé que lo tengo a mano, ¿no? Y que no lo pierdo, se puede imprimir, como dices, incluso en muchas de esas ideas luego incluso forman parte, ¿no? De, como dices tú, de aprendizaje o incluso de podcast o incluso de artículos, ¿no? en mis posts que hago. Entonces, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Dependiendo para lo que lo utilices, pero sí es cierto que también ayuda muchísimo a no perder ese momento de creatividad y de productividad. Entonces, suelo utilizar, por ejemplo, más lo que es todas esas visualizaciones o el agradecimiento más por escrito y esa escritura más creativa digital. Es un poco, ¿no? Que yo creo que también es lo que comentas tú. Muchísimas gracias, Tinoco. Luego lo vamos a ir añadiendo a todas estas ideas que estáis dando cada uno, como ayer hicimos con el gran listado de libros que creamos en el grupo de Telegram, Liderazgo 360. Los que todavía no estáis, que estáis por acá, bueno, pues os podéis ir a mi bio y subiros al grupo de Telegram, y voy a dejar por aquí también el enlace al reto, porque vamos a poner todas estas horas sagradas y estos hábitos en práctica, el reto que empieza este jueves con 2 bonos masterclass. A ver, ¿quién más puede compartir? ¿Queréis compartir cómo utilizáis vuestra escritura? Porque me consta que todos utilizáis mucha escritura de una manera u otra y así todos aprendemos. Hola, buenos días. Sí, buenos días, Alain. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Mire, yo soy un poco de ambos, de escritura manual y digital. Pero tengo en mi oficina frente a mí una pizarra dividida en 3, que lo tengo cada división con un nombre. La primera es las metas a corto plazo, luego a largo plazo, y en el medio tengo una técnica Pomodoro que utilizo, que es la técnica de hacer tareas en 25 minutos, donde ahí escribo lo que tengo que hacer al siguiente día y el tiempo que debo invertir en eso. 25 minutos aproximadamente es lo que uso. Entonces esto me ayuda a enfocar mucho más mi tiempo, a economizar mi tiempo y enfocar más las ideas en lo que voy a hacer. Entonces pongo más o menos el horario. Casi siempre se me va un poquillo, porque no puede ser tan exacto. A veces se te pasa, pero me da muy buenos resultados. Que lo escribo, lo tengo en el diario, pero cuando lo pongo allí en la columna de la técnica Pomodoro, pues ya sé que eso es lo que tengo que hacer y que tengo 25 minutos para hacerlo. Entonces eso evita que me distraiga, que me entretenga en otras cosas, y por lo general me da muy buenos resultados. Eso era lo que quería leer hoy. Buenísimo, técnica Pomodoro, yo la llamo Alain microbloqueo. Yo creo que hay un gran poder, muchas gracias, lo unimos a esa escritura del microbloqueo o técnica de Pomodoro. Para mí hay una cosa que llamo y lo comparto, lo veremos en el reto, es el que está en mi libro, ¿no? de Enfócate lo importante, que es el poder del micro. Es ese poder de micro decisiones, ese poder de micro acciones, y es ese poder del micro bloqueo, ¿no? De nuevo, es esa visualización grande accionando en pequeño, ¿no? Porque subestimamos esos micro bloqueos, o esa técnica que se conoce más como de Pomodoro, que es súper potente cuando se utiliza correctamente, que es pues lo que te consigue, lo que a lo mejor, aunque yo creo que es muy conocida, no lo conozcáis, ¿no? ¿Verdad? Alain te permite ese enfoque, te permite siempre y cuando quites tus distracciones del teléfono, tus distracciones de correo, etcétera, de esos 25 minutos o 30 o 90 minutos. A mí me gusta hacer microbloqueos, 90 minutos, descansamos 10, 15, otra tarea, cambias de tarea, ¿no? Para hacerlo en chunks, ¿no? En bloques, porque así colaboras, porque si no, cuando cambiamos de tarea tardamos hasta depende de la persona, 30, 45 minutos en volver a enfocarnos, con lo cual cuando se hacen microbloqueos y en bloques de tareas
se encuentra muchísimo más claridad y se es muchísimo más productivo. Microbloqueos, añadido a la lista. Muchísimas gracias, Alain. María Pilar, Sí, adelante, Tinoco. No, estaba aplaudiendo. Yo creo que María Pilar, gracias. Yo creo que María Pilar estaba, no sé si aplaudiendo antes o querías comentar algo, María Pilar. No, bueno, sí, quería comentar, pero creo que Jessie ahora también abría micro y me parece tan interesante lo que aportan que yo me quedo para eso sin problema. Ok, abundancia. Muchas gracias, María Pilar. Jessie, adelante, buenos días. Hola, buenos días, gracias, María Pilar. Bueno, achuchones, así como dice María Pilar, matutinos, para todos. Bueno, el tema de la escritura es apasionante, por lo menos en mi caso, en las mañanas hay una microescritura que tiene que ver con la agenda, ¿no? Con la agenda así bien chiquitita, de manera que al final del día hago ese checklist de todo lo que he hecho. Pero hay una escritura que es más de inspiración, que de hecho es donde se plasma en los posts, que por lo menos en mi caso hago en Facebook o en Instagram. Y a veces surge en cualquier lugar en el cual esté, donde no siempre uno tiene un lápiz, un cuaderno o algo. Entonces utilizo mucho las notas del móvil, los tengo petados de tantas notas, y utilizo los audios. A veces, como las ideas van más rápido de lo que uno puede escribir, lo que hago es un audio. Hay veces que estoy caminando, tengo una inspiración y me grabo un audio que queda ahí registrado. Entonces pasa un fenómeno también interesante que uno para mí eso es un delirio, yo digo que tengo mis momentos de delirio, que después tú los grabas y cuando los vas a transcribir es como aterrizarlo y uno ahí es donde se da cuenta si realmente era un delirio o era una idea viable digamos terrestre que se pueda aplicar. Entonces utilizo esas dos herramientas, el blog de notas del móvil y los audios, las pequeñas notas de audio en el mismo móvil. Paso palabra. Me encanta, muchas gracias, Jessie, lo del delirio, porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sobre todo cuando estás en ese momento de silencio, en ese momento de creatividad, ¿no? Que te empiezan a surgir esas burbujas, ¿no? De creatividad que luego las vuelves a revisar y dices, o como decía Tinoco, ¿no? Ese aparcar, ¿no? Ese diario, ¿no? O nota de ideas, ¿no? Bueno, pues a veces las revisas y dices, esto es, a lo mejor no me cabe, ¿no? O efectivamente no es factible en estos momentos, no por descartarla, pero que no es factible. Me encanta lo del delirio. Y la nota de voz, fíjate qué poderosa, igual que la escritura en sí, es un compromiso, ¿no? Porque además estás moviendo tu corporalidad, lo mismo pasa al hablar. Ya estás diciendo en alto, es lo que hemos hablado en otras salas de los neurohacks, ¿no? Ya estás hablando en alto, diciendo en alto ciertos compromisos contigo mismo, con lo cual ya estás colaborando para crear esos nuevos surcos con la neuroplasticidad, ¿no? De que esto está ocurriendo o quiero que esto ocurra, y al oírte a ti misma diciéndolo, no es otra persona, no es un Tony Robbins, no es algún gurú que veamos por ahí que lo hace, sino que leche es que estoy oyendo a Jessie o a Nieves o a María Pilar diciendo que voy a sacar este producto, voy a emprender, o voy a ir al gimnasio, me voy a apuntar a esa clase de pintura, ¿no? que tenía dejada de lado, ¿no? Entonces cuando te escuchas, igual que cuando te lees tu propia escritura, tu propio puño y letra, hay un poder ahí de compromiso, de coherencia muy potente también. Entonces, es como hablábamos ayer, ¿no? De la lectura, qué importante es, bueno, pues la tecnología, igual que la lectura, también ha pasado los audiobooks, ¿no? Pues los audiolibros, bueno, pues efectivamente la parte del diario también, ¿no? Con notas, bueno, pues es lo que la tecnología nos está favoreciendo, ¿no? Y es muy potente también esos diarios o esas notas de voz a nosotros mismos. Muchas gracias, Jessie, por compartirlo. Hay en general, y ahora seguimos, ¿vale? Compartiendo, hay en general, o lo pondré en el grupo de Telegram. Yo os he puesto por aquí el enlace al reto de productividad del jueves para que os queráis inscribir, donde vamos a poner todo esto en práctica, 7 días en un grupo de Telegram, tareas, vídeos cortitos de 10 minutos al día y tareas para que accionéis y tengáis ese plan del 2022 listo, puesto en marcha con vuestros innegociables en el medio, ¿no? Yo lo digo, es emprender sin el estrés de emprender, ¿no?
En general hay 3 tipos de escritura. Una es esa de gratitud, ¿no?, que estamos hablando, por la mañana y por la noche, ¿no? El escribir cómo visualizas tu día y cómo quieres gestionarte durante el día, cómo te visualizas, ¿no?, que vas a terminar el día, esa escritura de gratitud. Y además, incluso haciendo garabatos o incluso dibujando, ¿no? Lo importante es vaciar tu mente, dejar salir todo lo que está ahí en tu mente, ¿no? Sin importante gramática o ortografía, simplemente es un sitio donde tú puedes dejar esa rienda suelta a la imaginación, así que pues no permitas el juzgarte, ¿no? Muchas personas dicen, no, tiene que ser correcto, lo tengo que hacer bien, ¿no? Pues no empieces el día juzgándote ni queriéndolo hacer perfectamente, ¿no? Simplemente dar riendas libres a tu imaginación, ¿no? Y por la noche lo mismo, ¿no? Esas 3 cosas por las que estamos agradecidos y son las cosas que hacen las personas con éxito. Luego hay una escritura que es muy potente también, que es la sanadora, que se suele utilizar cuando se tiene alguna situación en la que a lo mejor efectivamente sientes que necesitas sanar algo en lo que a lo mejor te ha pasado y estés decepcionado, te ha dolido, ¿no? Y básicamente es hacerlo en 3 fases, ¿no? En la primera, que es, bueno, pues describir qué ha pasado, ¿no? Porque de nuevo, cuando lo sacamos de nuestra mente, a veces la típica preocupación que te levantas por la mañana, mira lo que pasó ayer, o me enfadé con mi marido, o con mis hijos, o con este cliente, o con mis hermanos, ¿no? O con mi madre, ¿no? Y ponerlo por escrito de nuevo es quitar. O sea, el poder de la escritura es quitar de tu mente y plasmarlo en otro sitio para que tu mente se calme y tengas esa tranquilidad y esa presencia, ¿no? Y esa, para que nos sirva, y esa escritura sanadora, que tranquilamente es en 3 fases, es, bueno, pues, ¿qué pasó? Ponerlo por escrito, porque cuando empiezas a plasmarlo por escrito es más factual, ves en momento foto, blanco y negro, exactamente qué ha pasado, ¿no? Lo ves con más claridad, aunque obviamente es subjetivo. El segundo paso sería, pues, esa descripción desde tu interior, verdaderamente, bueno, pues contestarte esas preguntas sobre cómo te has sentido, esas emociones, qué te ha dolido, qué te has sentido cómodo o no. Y normalmente en esta segunda fase es en la que yo recomiendo mover la corporalidad. Una vez que ya has escrito cómo te has sentido, verdaderamente es moverte, cambiar esa corporalidad, la has dejado por escrito, cambias tu corporalidad y cuando regresas, normalmente te vas a hacer ejercicio, te haces un café, cambias tu corporalidad con lo que a ti en ese momento puedas, siempre hay que ponerlo lo fácil. Y normalmente cuando regresas en esa escritura sanadora y ya te has movido, ahí está el poder que siempre hablamos de cambiar nuestra corporalidad, has creado ese espacio reflexivo que te ayuda a ver todo desde otra manera, desde otra perspectiva. La comparto porque es una escritura de nuevo muy sencilla y muy sanadora, porque empiezas a ver todo de nuevo desde esa perspectiva, es esa presencia plena que te permite crear esa burbuja de oxígeno y no ir con tu autopiloto y crear ese espacio que te permite, pues, actuar en tu vida y gestionarte como desde ese punto de vista del observador. Y luego hay una escritura creativa que le estábamos comentando, ¿verdad? Y yo creo que pasa mucho lo ha comentado Tinoco, lo comenta también Jessie, a mí me pasa, Laín lo ha comentado, ¿no? Que, bueno, pues que se utiliza mucho por las personas creativas de acción, con los emprendedores, personas que estamos en ese constante búsqueda de, ¿no? Pero de nuevo es para cualquier área de nuestra vida. Es esa escritura que nos va a permitir de nuevo el plasmar lo que normalmente no hacemos con nuestra creatividad. Y por ejemplo Marcela no me dejará mentir, ¿no? por en la profesión, ¿no? Y a lo que se diga, que es toda la parte de creatividad, marketing, marca, porque a veces no tenemos ese espacio para creatividad porque estamos muy ocupados, es lo que nos pasa, ¿no? Estamos en nuestra rueda de hámster y estamos muy ocupados, ¿no? Y sentimos que no tenemos ese tiempo o energía para crear o para llevar a cabo todos esos procesos, ¿no?
Y sin embargo, pues no hace falta mucho tiempo ni grandes ajustes, ¿no? En nuestro día a día para realmente tener tiempo esa creatividad, ¿no? Entonces, una de las formas que se utiliza mucho para esa creatividad, yo lo llamo creatividad consciente, que la hablo en mi libro, ¿no? De Mindfulness at Work, que os comentaba, ¿no? Que ya en breve sale en castellano, ¿no? Ya os preguntaré, de hecho, cuál va a ser el título en español, porque obviamente ya sabéis que los títulos en inglés y en español hay que enfocarlos, hablando de enfocarse a la cultura, ¿no? de cada país o del idioma. Así que ya os preguntaré cuál va a ser el título. Ya haré una encuesta para que me ayudéis si nos importa. Entonces, volviendo a la creatividad, ¿no? Consciente, la escritura creativa, hay muchas personas que la utilizan también para solucionar problemas o para tener esa creatividad. Y para ayudar o colaborar con esa mente inconsciente, ¿no? Que necesita, como sabéis, ¿no? Hemos hablado, pues, instrucciones súper concretas para trabajar, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, y os lo dejo aquí, lo compartiré luego en el grupo de Telegram, que, bueno, cuando tienen una idea de ese problema o esa solución, esa creatividad que necesitan, escriben esa pregunta para la cual necesitas una respuesta, ¿no? En un trozo de papel, ¿no? Pues, ¿quién me puede ayudar a trabajar en este proyecto? ¿Quién me puede ayudar a trabajar en mi página web? ¿Qué mentor o mentora necesito para este proyecto, ¿no? Una pregunta muy específica y dejarlo ir. De nuevo, es como la escritura de sanación, ¿no? Dejarlo ir. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando nos obsesionamos con ese problema? Nuestro cerebro se bloquea, ¿no? Y ahí se nos bloquea cualquier actividad. Cualquier actividad, que sabéis que la creatividad viene mucho más del subconsciente, ¿no? Entonces, ponlo, escríbelo en ese trozo de papel, guárdalo y de nuevo crea espacio. Crea espacio, es como la sanadora, ¿no? Vas a dejar que ese problema o esa solución, esa pregunta, esa respuesta a tu pregunta, se busca, cava ahí en tu subconsciente mientras tú haces otras cosas, ¿no? Mientras continúas con tu vida a día, continúas con tu día, ¿no? Seguramente habrás oído que Picasso, ¿no? Se tomaba, antes de ese momento de creatividad, se tomaba un baño, ¿no? para soltar, ¿no? Era una persona muy creativa, ¿no? Soltaba ese desorden mental, esa basura mental, y él se tomaba un baño, ¿no? Pues hay muchas personas que utilizan esa escritura creativa de ponerlo en un trozo de papel, lo esconden, hay personas que lo hacen, incluso lo ponen debajo de la almohada, debajo del colchón, cuando se toman una siesta, ¿no? Cuando toman ese paseo por la naturaleza, ¿no? Encontrar algo que te relaje y, bueno, pues cuando efectivamente déjalo pasar y cuando viene al día siguiente o después de tu paseo coges ese papel en blanco, empiezas a encuentras la solución, empiezas a ver esa solución a esos problemas, ¿no? A esa creatividad que querías, ¿no? Entonces, esa es otra de las formas también de utilizar esa creatividad, ¿no? Esa escritura, ¿no? La gratitud, ese diario de gratitud, escribir al principio de la mañana, al final del día de gratitud, esa escritura sanadora, ¿no? de 3 fases también para dejarlo plasmado y crear ese espacio. Y la escritura creativa lo mismo, ¿no? Para encontrar nuestras soluciones y, de nuevo, crear ese espacio, poner el problema, dejar que nuestro subconsciente encuentre esa creatividad o la solución al problema y volver, ¿no? A esa pregunta, porque tu subconsciente te va a ayudar a encontrar las soluciones. Así que, en general, esos son 3 tipos de escritura que yo veo, y lo estáis comentando aquí, ¿no? de la gente con éxito y emprendedores, emprendedoras y líderes, bueno, pues se utilizan. Hemos hablado también de ese microbloqueo que nos comentaba Alain. Hemos comentado la importancia de a veces ese diario, ¿no? O esa escritura analógica, esa escritura digital, notas de voz también, como nos comentaba Jessie. ¿Qué más unimos? Tenemos todavía 6 minutitos. ¿Qué más unimos a esta lista de escritura? Ideas que queráis compartir, bueno, pues con la audiencia y con todas las personas de Liderazgo 360, que te hayan funcionado a ti. O preguntas, o si alguien tiene preguntas, cualquier persona de las que estéis tanto por aquí arriba,
como por abajo, Yolanda, Isabel, Miguel, Doris, Verónica, Lorenzo, Jesús, Otto, Marta o Mariluz. Sentiros invitados aquí arriba si queréis hacer preguntas o compartir vuestras experiencias. ¿Qué otras formas de utilizar la escritura os han funcionado a vosotros? Tinoco, sí. Yo creo, Nieves, ya que nos faltaría la carta de amor, ¿no? Esa escritura de carta de amor. O el yo futuro, que también puede ser otra escritura, ¿no? El yo futuro, si queréis, lo dejo luego por aquí. Me encanta la carta de amor. Y la carta de amor a nosotros mismos. Hay muchas cartas de amor. Muchas gracias, Tinoco. Carta de amor a mi yo pasado, ¿verdad? Mi yo pasado lo hicimos el otro día en el taller. Bueno, pues agradecer a tu yo pasado, pero también dejar soltar cosas que no quieres llevar contigo al futuro. Está esa carta de amor al pasado o a mi yo presente, ¿verdad? Y a otras personas, por supuesto. Y esa carta de amor al yo futuro. Os voy a dejar luego en el grupo de Telegram, lo voy a apuntar para que no se me olvide. Hay una que os lo compartí el otro día los que estabais en el taller, una página web que es maravillosa, súper sencillita, donde podéis escribiros vuestra propia carta al futuro y ponéis, bueno, pues por ejemplo, quiero que me llegue a mi correo el día 22 de diciembre, ¿no? Y te llega a tu correo el 22 de diciembre, ¿no? Y es muy potente, es un ejercicio muy bonito. De nuevo, cuando asignas tiempo de calidad, ¿no? Y que de repente te aparezca ese 22 de diciembre del 2002, por ejemplo, y veas esa carta al futuro. Luego la voy a poner en el grupo de Telegram también. Muchas gracias, Tinoco. Carta de amor. Me encanta. Y tu yo futuro y tu yo pasado también. Muy importante, las añado. Y el enlace. Bueno, pues si os parece, vamos a terminar la sala con esa palabra, si nadie más quiere comentar o preguntar, vamos a terminar la sala con esa palabra que nos llevamos y, de nuevo, recordar esas 6 letras que hemos hecho durante estos días. Vamos a continuar estas 21 salas vamos a empezar a hablar de esas competencias, de esas habilidades que utilizan los líderes con éxito, esos emprendedores y emprendedoras, líderes, de nuevo, liderazgo, traduciéndolo como una actitud ante la vida. Es lo que vamos a hablar en las siguientes salas hasta completar estas 21 salas para convertirnos imparables en este 2022. Y recordarte estas 6 letras en las que tú puedes encontrar y esa forma de acordarte de tu propio método, que lo vamos a poner en práctica en este reto que empieza el 27 de enero, el jueves. Y son S de silencio, A de afirmaciones, V de visualización, E de energía o de ejercicio, ¿verdad? En general hablábamos de energía, de gestionar nuestra energía. La L de lectura o R en inglés, yo la utilizo para hacer la palabra que a mí resuena conmigo, importante que resuene con cada uno de vosotros. Y la S de describing o E de escribir. Savers en inglés. O bueno, pues con esas letras o con lo que para vosotros os ha resonado, crearos esos hábitos, porque está comprobado de nuevo que las personas con éxito que empiezan, lo que comentábamos en la sala, con esos rituales matutinos, son capaces de gestionarse, de gestionar su actitud, de gestionar su vida, de gestionar cómo aparecen en la vida. Y cuando encuentras esos hábitos, que al final el hábito, como comentaba María Pilar muy correctamente, cuando empezamos estos 6 hábitos, es algo que haces habitualmente. Cuando empiezas a ponértelo fácil y cuando empiezas en esa repetición, vas a ver claramente los beneficios y es lo importante, ¿no? El hacer, el visualizar en grande pero accionar en pequeño, porque lo importante, especialmente a emprendedores, a líderes que queremos resultados o que necesitamos resultados, y en cualquier área de nuestra vida, es ponernos lo fácil para al final del día tener esas cosas que decir, sí, está funcionando, sí, estoy viendo esos resultados. Porque si tienes que esperar hasta septiembre o octubre para ver resultados, eso te va a desmotivar.
Así que muy importante el que encuentres tu método, que lo adaptes a lo que tú puedas hacer por tus horarios, por rutinas, porque resuene contigo o porque te motive. A lo mejor lo quieres hacer con tus hijos, con tu pareja, con tus clientes, ¿no? Importante el cada uno encontrar dónde y cuándo introducirlo en nuestros rituales. Así que E de escritura era la sexta. El sexto hábito de la gente con éxito. Mañana continuamos con esas competencias de líderes que dejan huella, así que no os lo perdáis, y dentro de un ratito no os perdáis el resumen por Telegram, donde voy a ir añadiendo todos estos pedazos de ideas que habéis ido añadiendo. Y nos despedimos, como es habitual, hablando de hábitos, pues con una palabra, con un hashtag que nos acompañe el resto del día. ¿Con qué palabra te vas? Tinoco, María Pilar, Marcela, Jessy, Diana, Laín. Gracias. Escritura. Mi diario. Dejar un legado. Inspiración. Pues yo me despido hoy con creatividad y también con impacto. Lo pondré por Telegram el viernes, que no os lo he comentado, en este nuevo espacio que he creado a la 1 hora Madrid de entrevistas de alquimistas, líderes conscientes. Entrevisto ni más ni menos a Rosa Montana, que sabéis que está ayudando a muchas personas a impactar y a vivir la vida en plenitud. Así que no os lo perdáis, 1 hora en Madrid el viernes, por Instagram a Rosa Montana, que está también impactando y, como dice Tinoco, también dejando un legado. Muchísimas gracias por este pedazo de espacio, pedazo de sala. Que tengáis un excelente día lleno de creatividad, de achuchones, de escritura, impactando nuestra vida y a este mundo. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Hasta mañana. ¡Feliz día!